Vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. ¿Tiene la Biblia ahí en la mano? O en aquello en el cual podamos leer la palabra del Señor. Y quiero que vayamos al libro de los Salmos. ¿Cuántos quieren leer un capítulo de la palabra del Señor? Vamos a ir al Salmo 119. Vamos a leer un capítulo. No. Salmo 119. Quiero leer el versículo 124 en adelante del Salmo 119. ¿Lo tiene? Leemos en el nombre del Señor, Salmo 119, versículo 124, y dice: haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Amén. Señor, bendecimos tu nombre y te exaltamos. La gloria, la honra y la alabanza te la damos a ti, Señor, porque tú eres digno de recibir la gloria. Permítenos en este momento, en este tiempo, adorarte, bendecirte, exaltar tu nombre, glorificarte y poder a través de la palabra, Señor, recibir el consejo que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Bendecimos tu nombre y te exaltamos, Dios. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón, para que tú puedas depositar en cada una de nuestras vidas esa semilla que va a producir en nosotros, Señor, de acuerdo a tu voluntad y a tu propósito, Señor, lo que tú le has encomendado a tu palabra para este día. En el nombre poderoso del Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Solamente unos minutos quiero estar en esta noche pudiendo a través de la palabra del Señor abrir nuestra vida y poder recibir lo que Él tiene para nuestras vidas. Amén. Y quiero, en este tiempo en el cual Dios nos permite tener, poder extraer del Salmo 119, realmente en el pensamiento del escritor, lo que buscó dar a conocer con el hecho de lo que escribía, de lo que había recibido. Y dicen los versículos que leíamos, dice: haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento. Tu siervo soy yo, dame entendimiento. ¿Sabe que cuando usted y yo caminamos en el camino del Señor, cuando transitamos, cuando vamos creciendo, cuando vamos recibiendo realmente de la palabra del Señor, la enseñanza, la instrucción, la guía, muchas veces nos encontramos con incertidumbre en el cual, por el cotidiano vivir, por las circunstancias presentes y por lo que Dios realmente nos está diciendo, muchas veces es tan dispar lo que Dios nos dice, lo que Dios quiere darnos a conocer de aquello que nosotros vivimos, de aquello que nosotros estamos viviendo cotidianamente, que muchas veces nos encontramos con diferentes pensamientos en nosotros de incertidumbre, de duda, en el cual podemos llegar a pensar: pero Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad en las diferentes circunstancias en el cual podemos estar viviendo o escuchando de circunstancias a lo mejor de terceros?
y que muchas veces no entendemos ciertas cosas. ¿Cuántos entienden todo? No, imposible. Pero en cuanto a lo que refiere de la voluntad del Señor hacia nuestras vidas, del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, debemos pedirle a Dios entendimiento. Debemos pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento para poder realmente caminar a paso firme y realmente poder entender hacia dónde vamos y por qué vamos. Amén. ¿Por qué vamos y por qué hacemos lo que hacemos? El escritor de este salmo dice: haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. O sea que para el servicio de Dios, o sea que para que nosotros podamos realizar una buena obra en cuanto al propósito por el cual hemos sido llamados, necesitamos conocer realmente las reglas de juego. Porque los estatutos del Señor vendrían siendo las reglas en el cual Dios quiere que nosotros entendamos para que lo que estamos viviendo y para lo que estamos haciendo, poder hacerlo realmente lo más efectivo posible. Y necesitamos conocer. ¿Cuántos creen que necesitamos conocer? Necesitamos conocer. Porque si hay algo, mi hermano, que el enemigo siempre tratará, es de que el cristiano, de que el Hijo de Dios viva en un desconocimiento de lo que debe y de lo que realmente Dios ha hecho para él. De lo que Dios le ha dado, cómo Dios lo ha vestido y cómo todo lo que Dios le ha dado y lo que ha recibido el Hijo de Dios por el solo hecho de ser heredero, coheredero juntamente con Cristo. El enemigo lo que quiere es que el Hijo de Dios, usted y yo, nos mantengamos en ignorancia. Nos mantengamos en una ignorancia. Y eso en todos los planos sucede de esa misma manera. Los gobiernos, ¿qué es lo que hacen los gobiernos para subyugar, mi hermano, a los pueblos? ¿Qué es lo que hacen los gobiernos para poder, mi hermano, poner el pie para que nunca realmente se levanten contra ellos? Es manteniéndolos en la ignorancia. Mantenerlos en la ignorancia. Cuando hay una persona que comienza a conocer, empieza a causar revolución. En cualquier ámbito. En cualquier ámbito. Cuando un empleado sabe más que el jefe, causa revolución. ¿O no? ¿No? Causa asperezas. Porque muchas veces, no por estar en una posición, es que se sabe más. Hay posiciones que se alcanzan solamente porque se llegó ahí por parentesco, por plata. No siempre el que está arriba es el que sabe más. Entonces, cuando hay gente creciendo en conocimiento, a la ignorancia le estorba. A la ignorancia le estorba. Por eso cuando usted y yo vamos conociendo, a la ignorancia que tenemos le empieza a estorbar. Y nos empezamos a sentir incómodos. Porque la ignorancia es pasiva cuando está en un ámbito de ignorancia. Pero cuando la ignorancia se ve confrontada con el conocimiento, la ignorancia comienza realmente a moverse y a causar asperezas, aún en nuestra propia mente, en nuestro propio corazón. Cuando por el conocimiento, por la revelación, por la palabra nos dice algo y que nos incomoda, es porque eso que yo no conocía, que es ignorancia en cuanto a un principio, a un estatuto, se está sintiendo incómodo. Porque sabe que el conocimiento le está ganando lugar. Porque sabe que el conocimiento se va a posicionar tarde o temprano. Entonces, ¿qué es lo que hace la ignorancia? Empezar a moverse y a causar rigidez, a causar asperezas, a causar pleito. ¿Cuántos tienen pleito muchas veces en nuestra propia cabeza? ¿O no?
Muchas veces no aceptamos una verdad porque hay un pleito en la cabeza, en nuestra mente, que nos rehusamos a menguar para que la verdad crezca, para que la verdad crezca. Pero necesitamos realmente conocer y tener entendimiento de la voluntad de Dios, los estatutos de Dios, los principios de Dios, de los principios de Dios. ¿Cuántos creen, voy a hacer un paréntesis, cuántos creen que el salmista David era un gran hombre de Dios? Ahora no, ninguno lo... Era un gran hombre de Dios, dígalo, es un gran hombre de Dios, lógicamente. Un gran adorador, un gran salmista, un gran rey, extraordinario. No mire las fallas, no mire donde podamos poner nuestra mirada en el hecho de cuando falló, cuando cayó, se equivocó, mil cosas. Pero en cuanto al propósito que Dios le dio, es un hombre extraordinario. Ahora, ¿cuánto conoce usted del rey David? Del salmista David. ¿Cuánto conoce? Digo un versículo o una frase del rey David. A ver, una cada uno, a ver, ¿por dónde empezamos? Decir, Jehová cumplirá su propósito en mí, Salmo 138:8. ¿Quién más? Vamos. Vanessa, fuerte y claro. Vamos, busquen una frase del rey David. Jehová mi pastor. Vamos, todos. Son frases del rey David, versículos, dichos del rey David. El que habita... No. Vamos, del rey David, ¿eh? No todos los salmos fueron escritos por el rey David, así que no busquen los salmos solamente. A ver. Vamos, que tenemos un paréntesis. Más vil todavía. ¿Cuándo era eso? Cuando el Elcana lo miró, no. Pero el Cana no. Ah, el Cana, lo mandó en Cana. Aún más vil me haré si es para adorar a Dios. ¿Qué más? Vamos, frases célebres podríamos decir. Eso tampoco es de... ¿Qué? ¿Cuál? Alabaré al Señor con todo mi corazón. Vamos. Vamos, ¿qué más? Vamos, Damari, busque rápido. Vamos, Gastón. Vamos, Joana, ahí está. A ver, Flor. Vamos, dale. Vamos, Vale. Aldana. ¿Cuál? Fuerte, vamos. Dichos del rey David. Una frase de David, una frase. Yo vengo contra ti. Tú vienes contra mí con jabalina, lanza. ¿Me entiendes? Una frase. Vamos, Vale. Toma. Ahí en el versículo que leyó Aldana tenemos donación. ¿Cuál? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores asentados, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y en su ley está su delicia. ¿Quién más? Aderezas mesa delante de mí. Salmos 23. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Vamos, frases célebres podríamos decir de David. No levantaré mi mano contra el ungido del Señor. Cuando lo tenía Saúl ahí. Bueno es alabarte a Jehová y cantar salmos a tu nombre. Buena es por la mañana tu misericordia. Algo así, sigue. El salmista David, podríamos decir, usted siga ahí buscando y teniendo ahí en su corazón,
Un hombre que buscó siempre entender para qué había sido llamado. Entender para qué haber sido llamado no quiere decir que yo debo de entender todo. ¿Se entiende? Valga la redundancia. Que Dios nos dé entendimiento en todo. Yo soy tu siervo. Dame entendimiento, dice. Pero miren, tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Dame entendimiento para conocer tus dichos. Dame conocimiento para conocer tu obra. Eso es lo que le está diciendo el salmista. Tus testimonios hablan de la obra. Dame conocimiento para entender tus obras. Pero no solamente eso, sino que le dice, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Y en eso quiero centrarme para ir cerrando. Mi hermano, ¿por qué le digo que necesitamos entender? Y en ese necesitar el entender, necesitamos no solamente entender lo que es de Dios, lo que Dios tiene para nuestras vidas, sino entender los tiempos en los cuales Dios nos ha introducido. Los tiempos en los cuales Dios nos ha introducido. El Salmo dice primero, Señor, tus misericordias, ¿cómo dice? Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. El 24 decía, haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Pero ¿por qué le está diciendo esto el salmista? Y le dice, tiempo es de actuar. Tiempo es de actuar. Tiempo es de actuar porque han invalidado tu ley. Tiempo es de actuar. Mi hermano, iglesia, es imperioso que nosotros entendamos el tiempo en el cual la iglesia está. Tiempo es de actuar. Es tiempo de movernos en cuanto a lo que Dios ha depositado en nuestras vidas, en poner en práctica el llamado, mi hermano, en poner, si hay un don, un talento, el llamado, lo que hay de Dios en nuestra vida, tiempo es de actuar. Más allá que siempre es el tiempo de servir a Dios, pero en los tiempos en el cual estamos viviendo, es un tiempo, mi hermano, totalmente diferente. Donde la palabra de Dios dice, han invalidado tu ley, han invalidado tus estatutos, han invalidado los preceptos de Dios. Es tiempo de actuar. ¿Sabe por qué le está diciendo eso? Porque es muy peligroso quedarse, mi hermano, ahí sentado sin actuar. Es muy peligroso quedarse ahí ocioso, sin sentir o sin moverse en el propósito de Dios, porque terminaremos convencidos. Terminaremos convencidos que es así. Terminaremos convencidos que es bueno, es lo que tiene que pasar. Es lo que tiene que pasar, es lo que nos toca vivir. Hay momentos buenos, hay momentos malos, y no es así. Usted y yo podemos pasar por procesos, por diferentes circunstancias, pero la voluntad de Dios a nosotros nos dice otra cosa, la palabra de Dios a nosotros nos dice otra cosa. Tiempo es de actuar. No es tiempo de quedarnos con el hecho de decir, saber una verdad o tener una verdad y poder solamente esperar que las cosas pasen. Yo en mi vida personal, en mi servicio a Dios, tengo que servir y tengo que actuar. Tengo que actuar. La iglesia por mucho tiempo solamente ha estado moviéndose por la actividad, a ver cómo decirlo, la iglesia se ha movido por el hecho de responder.
por el hecho de responder a circunstancias. ¿Cuántos me van siguiendo? Ha respondido por diferentes cosas, porque si nos prohíben hacer aquello, y listo, nos movemos porque vamos y buscamos la forma, pero siempre respondiendo, siempre moviéndose porque algo a lo mejor nos incomodó, entonces salimos y buscamos el argumento para poder seguir haciéndolo de la forma que debemos hacerlo. Pero nunca la iglesia, nunca, hasta el día de hoy, nunca la iglesia ha marcado el ritmo. ¿Cuántos me van siguiendo? Hasta el día de hoy la iglesia nunca ha marcado el ritmo. Y dice Deuteronomio que Dios ha puesto a la iglesia por cola, por cabeza y no por cola. ¿Para qué la iglesia debe ser cabeza? Para caminar adelante y para marcar el rumbo. O sea que la iglesia se ha estado moviendo, el cristiano nos hemos estado moviendo por la reacción y por consecuencia los hemos movido, pero nunca hemos marcado nosotros el camino. ¿Quién lo ha marcado? El sistema, por ende, el enemigo. Pero la iglesia nunca marcó el rumbo. Y qué distinto que es el propósito de Dios y la voluntad de Dios para la iglesia, que la ha puesto por cabeza y no por cola, para que marque, dice la palabra de Dios en Isaías 60, que dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha, ¿qué?, nacido sobre ti. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Mi hermano, la iglesia ha sido creada, el propósito de Dios para crear la iglesia ha sido para que la iglesia sea la expresión de Él en la tierra, pero que la iglesia vaya marcando el rumbo del sistema. Para que la iglesia se vaya moviendo y que todo alrededor vaya caminando en pos de. Lógicamente que va a haber confrontación, de eso se trata. De eso se trata, porque la iglesia llegará un momento, que no falta mucho, llegará un momento que la iglesia de Jesucristo se parará, mi hermano, y tendrá que confrontar con el sistema. De tal manera que lógicamente que habrá confrontación y muy fuerte. Porque la iglesia, la palabra de Dios, lo declara de esa manera. Pero ¿cuándo la iglesia va a comenzar a estorbar? Cuando la iglesia empiece a conducir. Cuando la iglesia empiece a conducir. Cuando la iglesia empiece a marcar el rumbo y a decir, como siempre fue el propósito de Dios, que siempre fuera la iglesia la que condujera, la que marcara el rumbo del sistema, la que marcara el rumbo, mi hermano, de los pueblos, de las ciudades. Por eso dice el salmista, dice, es tiempo de actuar. ¿Cuántos creen que es tiempo de actuar? Es tiempo de actuar, yo debo de conocer. Pero ¿actuar en pos de qué? ¿Actuar en pos de qué? Si usted y yo mi hermano, no nos damos cuenta, el enemigo se nos ha metido, enquistado muy fuertemente en todas nuestras áreas. El enemigo se ha metido en los hogares, en las familias, en los matrimonios, en las casas. Se ha metido de una forma muy fuerte. Es tiempo de actuar. ¿Por qué? Porque el enemigo, mi hermano, el sistema, ha invalidado la palabra. Ha invalidado los estatutos. Ha invalidado la ley de Dios. El mundo se está rigiendo, mi hermano, ya por cosas que ni siquiera tiene que ver con principios en el cual humanistas, sino que todo tiene que ver con ir en pos de lo que Dios dice. Si usted empieza a hilar fino, todas las leyes, todo lo que se está armando a nivel global, yo no le hablo de un gobierno en particular, a nivel global, todo tiene que ver en ir en contra de Dios. De los principios de Dios, de los estatutos de Dios, de la moral de Dios, de lo que Dios tiene, mi hermano, para el ser humano. Es tiempo de actuar. Mire cuando lo decía el salmista: porque han invalidado tu ley.
Es tiempo de actuar. Pero para ello yo necesito conocer y entender para qué he sido llamado. Y no podré conocer y entender para qué he sido llamado si la ignorancia en mí de propósito, de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere, sigue, mi hermano, gobernando nuestra vida. Lógicamente que nos va a incomodar. Las circunstancias, mi hermano, si usted empieza a hilar fino, toda circunstancia que nosotros vivimos, toda circunstancia que el ser humano vive, que el cristiano vive, tiene que ver con que Dios se está incomodando. Dios permite circunstancias para incomodar, a ver si de esa manera yo me acerco a Dios. Porque si no me acerqué por voluntad propia, si no me acerco por inquietud propia, si no me acerco por el buscar de Dios, y lo tendrá que hacer la aflicción, lo tendrá que hacer el problema, la dificultad, me acercará la escasez, me acercará el pleito, me acercará la división a Dios, me acercará la pérdida a Dios, pero tarde o temprano me acercará a Dios. Ahora, ¿era el modelo? No, no era el modelo. Siempre digo y enseño, trato de enseñar, mi hermano, Dios para revelarse, lo primero que quiere hacer, valga la redundancia, es revelarse. Que yo lo conozca por revelación, por un encuentro sobrenatural con Él, de yo sentir a Dios. Fue Dios por revelación. La segunda forma, que es la que más Dios utiliza, es la del discipulado, darnos a conocer a través de ¿qué? De hombres, de mujeres de Dios, que nos discipulen, nos enseñen, que nos abran las escrituras. Leíamos vez pasada, un devocional, no me acuerdo cuando, hace 2 semanas atrás, hablaba que dice que las palabras, la enseñanza son como clavos hincados. ¿Cuántos recuerdan? Las enseñanzas, la enseñanza, la revelación, la palabra son como clavos hincados. ¿Qué es lo que es un clavo hincado? Un clavo hincado es mi hermano, es como una espina que se clava, un clavo, y empieza a hinchar, a producir una hinchazón. Empieza a producir toda una reacción, una infección en el cuerpo. La palabra es como clavo hincado. Las enseñanzas dadas por un pastor son como clavos hincados, que tarde o temprano, mi hermano, dará su fruto. Eso es un discipulado. Eso es lo que nosotros recibimos. Discipulado. Dios nos enseña de 1000 formas. De 1000 formas Dios nos enseña. Pero la tercera forma, que es la que menos quiere ocupar Dios, pero es la que lamentablemente ocupa. ¿Cuál es? El quebrantamiento. Las circunstancias, Dios permite quebrar al hombre. Quebrar al hombre. Para que se arrime a Él. Para que nos arrimemos a Él. Circunstancias que muchas veces nosotros se la atribuimos al diablo y no, es Dios. Es Dios. Porque no la entendimos por revelación ni por discipulado. Porque no lo entendimos acercándonos a Él, y fuimos y estuvimos, escuchamos, pero lo dice Isaías 48. Quiero leer Isaías para ir terminando. Mire lo que dice Isaías 48, 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes, ¿qué? Seguir. Yo soy Jehová, Dios tuyo, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo te enseño, yo me revelo a ti, yo te enseño de tal manera para que la enseñanza sea provechosa, para que andes y caminos por el camino que debes seguir. Pero dice, el 18 pareciera que fuera de otra historia.
Oh, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río. ¿Qué más dice? Y tu justicia como las ondas del mar. Mire qué controversia o qué dispar que es el versículo 17 al versículo 18. Se presenta Dios y habla: yo soy Dios tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo. Y lo vuelve a recalcar: yo soy Dios tuyo, que te enseña provechosamente. ¿Cuántos creen que Dios enseña de una manera extraordinaria? Él busca la manera de enseñarnos. La enseñanza de Dios, ninguno podrá ir a Dios y decirle: no me enseñaste. No, esto no lo supe nunca. ¿O no? ¿Quién se animaría? 1000 formas. La enseñanza es provechosa. Pero dice el 18: oh, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río. ¿Qué más dice? Y tu justicia como las ondas del mar. O sea que la paz se pierde por falta de entendimiento. Y la injusticia muchas veces se vive por falta de conocimiento, por falta de poner en práctica los principios de Dios, por falta de poner en práctica los estatutos de Dios. Dame a entender tus estatutos, le decía el salmista en el versículo que leíamos. ¿Por qué? Porque es tiempo de actuar. Oh, si hubieras atendido mis mandamientos, le dice Dios. Si hubieras atendido mi mandamiento, tu paz sería como un río. Nunca tendrías sobresaltos. Si hubieras atendido mis mandamientos, tu paz sería como un río y tu justicia sería como las ondas del mar. El mar puede estar lo más calmo que pueda, pero usted verá el mar y siempre habrá una olita, por más pequeña que sea, que haga el salto en la orilla. Tu paz sería como un río, y la justicia que deberías vivir sería como la onda del mar, siempre en justicia. Momentos difíciles, pero la justicia de Dios sería así. Pero ¿por qué no es así? Por no haber atendido los mandamientos. Por no haber atendido los mandamientos. Y no solamente queda en eso, sino que el 19 dice, empieza a ahondar más profundo, dice: fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena, nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Habla, mi hermano, de las consecuencias que muchas veces hay en nuestra vida y en nuestra generación por el hecho de no atender. Como padres muchas veces no nos ponemos, mi hermano, a hilar fino en el hecho de decir, porque pensamos que lo que yo decido, hoy no voy, hoy no hago, hoy no sirvo, y mi hermano, y los hijos se quedan mirando diciendo: o sea que hoy no se sirve. Porque papá y mamá lo decidieron, hoy no servimos. Hoy no adoramos a Dios. Mire qué controversia no controversia, sino qué peso que es para usted y para mí como hombres y mujeres de Dios el hecho de decidir mal. Porque usted y yo podemos decir: no, yo estoy cansado, hoy no voy. ¿Y qué hay del servicio de nuestros hijos? ¿Y qué hay del don de los hijos? Usted y yo decidimoslo, y ellos tenían que hacer lo que nosotros digamos, porque son pequeños. Toda decisión que nosotros tomemos, tarde o temprano nos va a volver. Nos va a volver. Por eso dice la palabra de Dios: si hubieras atendido mi mandamiento, fuera entonces tu paz como un río y la justicia como las ondas del mar. Tu descendencia sería tranquila, clara. Por eso dice el salmista: es tiempo de actuar. Mi hermano, es tiempo de actuar, y actuar contra nosotros mismos, contra aquello que me impide desarrollar el llamado, contra aquello que me está impidiendo desarrollarme en el servicio de Dios. Es tiempo de actuar. Iglesia, es tiempo de actuar, de no mirar alrededor y decir: bueno, no, pero si aquel no hace. No, es tiempo de que yo actúe. Es tiempo de que yo haga.
Es tiempo de que yo cumpla lo que tengo que cumplir. Es imposible esperar que usted y yo tengamos un argumento ante Dios diciendo, no, pero si aquel no hace, yo no hago. Pero si aquel no va, yo tampoco voy. Es tiempo de actuar. Es tiempo de actuar. Y todo lo que usted y yo estamos recibiendo tiene que ver, mi hermano, con los tiempos en el cual estamos viviendo. Para romper paradigmas, para romper estructuras, para romper la comodidad en la cual muchas veces entramos, mi hermano, inconscientemente. Y Dios, ¿qué es lo que hace? Empieza a agitar la nidada, porque es tiempo de actuar. Y nos empieza a incomodar. Nos empieza a incomodar. No nos preguntemos el porqué de ciertas cosas. Actuemos. Actuemos. Dios es Dios. Dios es Dios. Dios es Dios. Pedíamos oración, y yo termino con esto esta tarde, sobre una niña de 5 años que está pasando por un problema físico fuerte. Que si nos ponemos a pensar, como me preguntaron, pero ¿cómo puede ser un niño de 5 años que pase por esto, por aquello? Humanamente podemos pensar y podemos decir, tener un argumento muy firme, decir la verdad, que ¿por qué un niño? Ahora, fría, ¿por qué no? Nos podemos poner como hombres y mujeres a pensar y a decir que Dios se está equivocando, que Dios está permitiendo algo y que se le fue de la visión esta criatura, que ahí no está Dios. Y lógicamente, humanamente, a nuestro parecer, no deberían pasar ciertas cosas, porque es un niño. Pero ¿cómo trabajamos esas cosas? ¿Cómo medimos lo que es de Dios y lo que no es de Dios? Cuando todo es de Dios. Cuando todo es de Dios. ¿Cuánta gente, y empezamos con los argumentos, cuánta gente que no debería existir? Empezamos con argumentos humanos, que solamente lo único que hacen es poder desempolvar cosas del corazón donde hay en nosotros. Mi hermano, Dios es Dios. Dios es Dios. Y hay muchas circunstancias que son herramientas de Dios. Que son herramientas de Dios. Muchas veces las circunstancias son los dedos de Dios tratándonos y tratando a la humanidad. Porque en todo está Dios. A lo mejor no de la forma que nosotros pensamos o queremos verlo, pero en todo está Dios. En todo está Dios. Yo quiero cerrar en esta noche y que usted se quede con esta palabra. Es tiempo de actuar. No es tiempo de la comodidad del campamento. Es tiempo de actuar. Es tiempo de actuar. Y cuando actuamos, lógicamente que hay confrontación. Lógicamente que hay confrontación. Cuando hacemos, hay confrontación. Cuando decimos, hay confrontación. Pero es más fácil, para el común denominador es más fácil quedarnos cómodos, tranquilos. No agitemos la nidada. Pero lo más extraordinario es verlo a Dios, aún en la adversidad, defendiendo, cubriendo, protegiendo a los suyos. Pero es tiempo de actuar. Ninguna conquista, si usted ve la palabra del Señor, ninguna conquista donde se le dio la gloria a Dios, mi hermano, fue provista sin violencia. Ninguna.
Ninguna conquista, en ninguna conquista, mi hermano, no hubo violencia. En todas. Cuando conquistaban las ciudades, habían pérdidas, y lógicamente que habían pérdidas. ¿Hay roces? Sí, hay roces. ¿Hay dolor, golpes? Sí, hay dolor y golpes. Pero es tiempo de actuar. Porque la única manera de posicionarnos como iglesia en el propósito, mi hermano, es caminar hacia adelante y ser cabeza y no cola. Y ser cabeza también implica caminar en lo desconocido. Caminar en lo desconocido, pero confiando y sabiendo que aunque yo no pisé ahí, hay uno que ya pisó y que ya conoce que ese es Dios. Cierre sus ojos ahí donde está. Es tiempo de actuar.